Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y como venimos haciendo semana tras semana, también contándole cuál es la actividad que se desarrolla en el espacio de la Biblioteca del Congreso en estos momentos de virtualidad, en estos momentos de pandemia, más allá que la Biblioteca del Congreso abrió sus puertas con protocolo ya desde hace más de una semana. Lo cierto es que hay muchas actividades de manera virtual que usted puede, sin lugar a dudas, acompañar y disfrutar. Vamos a estar presentando el programa y luego sí, vamos a conversar ya con los primeros entrevistados contando la actividad en el espacio de la Biblioteca del Congreso. Muy bien, comenzamos a desarrollar el Idas y Vueltas del día de hoy y ya estamos en comunicación con Mateo Niro. Mateo, gracias por estos minutos con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. No, muchas gracias a vos, Fernando, gracias a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca que hacen y hicieron posible que la biblioteca siga funcionando, como siempre, de manera muy generosa, muy sabia, y esto lo digo porque soy un usuario desde adolescente de la biblioteca, así que gracias por seguir llevando adelante la tarea de la biblioteca, a pesar de los pesares. Sí, claro, es así, es real, Mateo. Desde que se desató además la pandemia, la biblioteca se reacomodó, se reorganizó y estamos haciendo esta charla virtual y vamos a hablar de las charlas virtuales que van a seguir en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como siempre decimos, aquí tenemos una producción muy importante de Mariana Salas, de Mariana Afranchino. Mateo, cuando hablamos de actividades en el espacio de la biblioteca, el Conservatorio sobre Literatura y Ciencia en la Biblioteca, Verdades y Ficciones, el próximo día miércoles 25 de agosto a las 7 de la tarde, esta modalidad virtual. Usted puede entrar por la página de Facebook, por la página de la biblioteca. ¿Y qué vamos a encontrar? Que hay un punto en común entre la literatura y la ciencia, que al científico, que al matemático le gusta hacer literatura. Un poco sí. En realidad, el próximo miércoles vamos a tener un lujazo en estas conversatorias que hacemos de literatura y ciencia, porque vamos a conversar con Guillermo Martínez, que como todos sabemos es un inmenso escritor, súper reconocido mundialmente, súper traducido, súper premiado, ha hecho películas con su obra, pero que a su vez, que a su vez mejor, es matemático. Y es un matemático muy reconocido, con una trayectoria académica muy importante ligada al tema científico. Y nos vamos a preguntar una vez más, diría, ¿cuánto hay de ciencia en la literatura? Y también nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuánto hay de literatura en la ciencia? Este es un ciclo que venimos organizando desde el año pasado, tuvimos varios meses, y que recomenzamos ahora. Y como muchas veces pensamos en este contexto tan especial, tan horrible, uno podría decir, que hay algunitas cosas que uno puede sacar como virtud, y tiene que ver también con cierta posibilidad que dio la virtualidad, no solo de encontrarse, en este caso con un escritor de renombre, sino que sean muchos y muchas las que lo puedan ver en distintas provincias, en distintos países. A nosotros nos pasa cuando nos reunimos en estos conversatorios, Fernando, que nos llegan mensajes de países de la región, de provincias que quizás están más alejadas del centro urbano en donde se organizan este tipo de charlas. Así que podemos decir que en un contexto espantoso de la pandemia, qué sé yo, estas posibilidades de encontrarnos de esta manera virtual permiten también seguir las actividades
culturales, en este caso de diálogo sobre estos temas, a través de otros medios. Claro. Entonces el miércoles 19 horas, el miércoles que viene, el miércoles 25, vamos a conversar con Guillermo Martínez. Mirá, acá tengo justo un libro porque estaba preparando. Sí, este es un libro premiado. Una felicidad también, repulsiva. Una felicidad repulsiva, es un libro de cuentos de Martínez, que tuvo el premio García Márquez. Así que bueno, nada, estamos también expectantes por esta conversación con Guillermo Martínez. Sí, lo que vos contás de tener la experiencia y la posibilidad de tener un contacto con el exterior, más allá de lo que es el ámbito del espacio de la biblioteca, cuando uno tiene una charla, cuando es presencial es una cosa, cuando es virtual tiene estas posibilidades, ¿no? Y uno en pandemia ha podido de repente tener contactos con universidades de Europa, con universidades de Latinoamérica, que únicamente se pueden dar en momentos de virtualidad, ¿no? Se dieron en estos momentos de pandemia. Ojalá que en el post-pandemia, cuando volvamos a la normalidad o algo de la normalidad que tuvimos en algún momento, se sigan desarrollando esos encuentros. Más allá de que podamos decir, Mateo Niro va a tener una charla con un especialista determinado en el espacio de la biblioteca un día, y otro día Mateo va a estar de manera virtual, ¿no? Y estar charlando también y tener esa posibilidad. Hablábamos que hay una agenda, ¿no? También que ustedes están desarrollando en torno a diferentes charlas respecto a esta posibilidad de unión entre la ciencia y la literatura. Sí, cada miércoles a las 19 horas, y digo esto, miércoles 19 horas porque es en vivo, pero después queda grabado en la página de la biblioteca, en la página de Facebook de la biblioteca, y cada miércoles intentamos, o cada semana intentamos, abordar la temática de la literatura y la ciencia. Este umbral, este gris, entre la literatura y la ciencia, entre la ciencia y la literatura, a partir de distintos especialistas, distintos escritores y escritoras, científicos, pero también hay teóricos, hay académicos, hay filósofos, hay estadísticos, como hablamos con Walter Sosa Escudero, un estadístico de renombre que escribió un libro que se llama Borges, Big Data y yo. O sea, esta temática es una temática riquísima, porque en realidad uno podría pensar, bueno, el caso de Borges, que siempre aparece en estas charlas, Borges tenía esa posibilidad de aproximación a la ciencia, a las ciencias muy distintas. El otro día leíamos en esta charla un textito muy breve de Borges que se llama Del rigor de la ciencia, que es un texto súper conocido y en donde se plantea que unos cartógrafos hacen un mapa escala 1 en 1. O sea, esos permisos de reflexiones científicas que se daba Borges o la Biblioteca de Babel, según tengo entendido, es el texto más citado en el discurso científico, el texto de Borges más citado, en donde esas posibilidades de zigzagueo entre la ciencia y la literatura nos da la cuenta que en realidad es muy difícil pensar lo uno sin lo otro. La literatura policial, la literatura que permite que Dupin, en los textos de Edgar Allan Poe, hipotetice sobre la resolución del caso a partir de ciertas reflexiones abstractas, ciertas reflexiones ligadas a la lógica, etcétera, etcétera. Miren, hay un texto, uno de los más conocidos, La carta robada, en donde hace toda una disquisición que hoy podría pensarse que es neurocientífica, es decir, cuando dice, en realidad, el investigador no tiene que pensar como piensa él, tiene que pensar como piensa aquel que cometió el crimen. Eso es lo que en la neurociencia se llama teoría de la mente hoy. Claro. ¿Los literatos y los científicos a veces se adelantan a los tiempos a partir de sus obras, que a veces son obras que van más allá de la realidad, pero que parece que con el correr de los años y de los tiempos después se vuelve real? Y sí, digamos, hay muchos, los textos, por ejemplo, de los famosos de ciencia ficción, en donde muchos de ellos, no sé,
desde, por supuesto, Ray Bradbury, hasta, no, un texto que, me acuerdo mucho, ¿no? Pero el texto de La Pradera, es un texto que se genera una especie de realidad virtual en una sala de unos niños, como si fuese una sala de juegos, pero es una sala de realidad virtual que después termina catastróficamente. Pero hoy se puede pensar, si vos vas a un cine 4D, digamos, ¿no? Que hay olores, o se te mueve la silla, Claro. o hay esas, digamos, los sentidos, más allá del sentido de la vista y el sentido auditivo están manifiestos, aparecen esas especies de anticipaciones que tiene la ciencia ficción. Pero vuelvo a Borges, o sea, hay dos textos, entre otros tantos. Uh-huh. Uno que ya acabo de citar, que es el de La Biblioteca de Babel, Sí. y otro que es El Libro de Arena, en donde hay una anticipación clara de lo que hoy entendemos Internet. La idea de una biblioteca, no digo infinita, sino ilimitada, como es la Biblioteca de Babel que plantea Borges, y el otro, El Libro de Arena. El Libro de Arena, como recuerdan, es un libro que no está fija la palabra, es decir, la idea de la escritura como fijación de la palabra se pone, de hecho en un momento es un vendedor que le vende al personaje Borges este libro de arena y le dice, mire este ancla, porque no la va a volver a ver. Esa idea móvil de la escritura es una idea que después hoy vemos en Internet. En Internet hoy podemos ver una escritura que mañana volvemos a ver en el mismo link, en la misma página, Sí, claro. que no está más, está cambiado y qué sé yo. Esa idea de fijación de la escritura es una idea que hoy está puesta en cuestión, que ya la había puesto en cuestión Borges a principios de los años 70. Claro. Bueno, entonces ahí podemos comprobar que los literatos, los escritores, se adelantan en los tiempos, ¿no? Esa puede ser una prueba. Sí, o que seguro Sí. que hipotetizan Sí, sobre claro. cuestiones ligadas a las prácticas del futuro, pero también a reflexiones. O sea, lo que tiene la ciencia y lo que tiene la literatura o el arte en general es en ir corriendo el límite, ir probando, ir más allá. Claro. La ciencia también, la ciencia tiene ese sentido de curiosidad, ese sentido de saber más allá de lo que se sabe, que necesariamente hablan siempre del futuro. Y la literatura o los modos estéticos, los modos de arte también, esa idea de correr lo establecido. Y bueno, correr lo establecido significa también ir para adelante. Claro. Mateo, ¿en qué momento estamos de la literatura? A ver, ¿la pandemia influye en la literatura? ¿Va a influir en la literatura en lo que, digamos, los escritores pueden llegar a hacer obras pensando y, bueno, reflexionando en parte sobre estos tiempos? Sí, sin duda sí. Nosotros hicimos el año pasado, mirá, a principio del ciclo no me acuerdo si fue la segunda o la tercera de las reuniones, que hablamos sobre literatura de la peste, ya no de la contemporánea o de la futura, sino de las anteriores. Y siempre la peste fue un tema muy ligado a ciertas obras literarias clásicas, bueno, la famosa de Camus, ¿no? La peste, pero también de libros más contemporáneos, digo, en Saramago, en los ensayos sobre la ceguera o las intermitencias de la muerte, son libros ligados a esta idea de, muchas veces distópica, en el sentido de ficción, o en la cuestión del presente, ligados a esta especie de situación de catástrofe expansiva. Claro. Acá hay dos cuestiones, creo, Fernando, pero esta es una cuestión solo. No solo hay una ligazón en la peste como tema, sino hay una cuestión, a ver, o la peste, o la situación de vulnerabilidad humana, o la situación, digamos, de finitud, pero finitud no personal que siempre la tenemos, finitud social. Hay otra cuestión que creo, y esto sí, ligado a las prácticas. Hay la situación, sobre todo la del año pasado, o más dura de la situación de encierro, sí generó nuevas capacidades en relación a el tiempo, en relación a la introspección,
Pero también en relación a lo que vos decías antes, Fernando, a lo que hablábamos, a las relaciones humanas, a las relaciones de aproximación mucho más puesta en cuestión, aquello que nosotros, no sé, le decíamos a los niños, a nuestros hijos, decir, bueno, es importante que te juntes, es importante, y decirle exactamente lo contrario. Pero por otro lado, a las situaciones de la virtualidad. La virtualidad, esto que decíamos hace un momento, genera nuevas relaciones. Llamémosle nuevas, no lo califiquemos de otra manera. Todas estas cuestiones impactan en la vida cotidiana. Yo, sí, a vos te habrá pasado lo mismo. Estuve más en lugares que nunca estaba tanto tiempo, por ejemplo, ni hablar en mi casa, pero en ciertas zonas de casa. Seguro. Entonces, esa práctica cambió. Y para la escritura, que tiene bastante, no únicamente, pero bastante de introspección, de trabajo solitario, la situación, por supuesto, jugar al fútbol se vio, llamémosle, perjudicado con esto. Pero la escritura, no digo que se haya sentido beneficiado, pero sí creo que ha sido modificado porque la rutina cambió. Insisto, sobre todo el año pasado. Pero seguro, nos llega hasta hoy ese cambio de rutina que tuvimos en relación en general y en relación a la escritura en particular. Mateo, agradecerte por estos minutos con idas y vueltas, con estos minutos con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Repetimos, próximo día miércoles 25 de agosto, 7 de la tarde, en el espacio de la Biblioteca del Congreso, de manera virtual, Conservatorio sobre Literatura y Ciencia en la Biblioteca, Verdades y Ficciones. Mateo, Niro, gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando, gracias a todo el equipo de la radio de la biblioteca y gracias a todos los que nos están escuchando. Los esperamos miércoles 25, 19 horas con Guillermo Martínez. Gracias. Pausa y enseguida más idas y vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, último bloque de idas y vueltas y vamos a hablar de otra actividad que también hay en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos ya en comunicación con Roxana Aramburu. Roxana, gracias por estos minutos con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Gracias a ustedes por la invitación, es un honor para mí. Bueno, Roxana, estamos tomándonos un poco también el tiempo en estas últimas semanas y hoy también, de hablar en las actividades que viene haciendo el espacio de la biblioteca. Y hay una charla interesante que es Comunidades Educativas, Capacitaciones Docentes, Ciencia en Escena, es un taller virtual que está a tu cargo, y queremos ver las expectativas que hay, queremos ver un poco en qué van a consistir esta charla y este taller. Bueno, yo como bióloga y dramaturga, la verdad que bueno, crucé en algunos momentos de mi vida, tengo una formación que me ha permitido ir cruzando estos dos campos aparentemente tan disímiles del arte y de las ciencias, y bueno, a raíz de esa conjunción, yo escribí varias obras que tienen que ver con la temática de las ciencias, llevada al teatro, y también, bueno, formo parte de un grupo que hacemos stand-up científico, así que popularizamos la ciencia a través del humor. De modo que, bueno, un poco este taller es contar esta experiencia mía, esta manera en que conjugué dos pasiones, dos formas de ver el mundo, si se quiere, y bueno, transmitir un poco esta experiencia, contar algunas cosas que estuve haciendo, contar cosas que hacen otras personas, porque no soy obviamente la única científica que tiene una vinculación con el teatro, hay otras personas en el país y en el mundo, por supuesto. Y bueno, es contar un poco también qué obras se pueden ver y cuáles son las temáticas que abordan y cómo, y por qué es importante popularizar la ciencia, por qué la ciencia tiene que estar al alcance de la gente, de la ciudadanía. Y bueno, y finalmente,
propongo con una de mis obras una especie de tarea, es una propuesta más que un pedido de hacer nada, sino bueno, contar todas las opciones que ofrece esa obra para trabajar inclusive con otras áreas del conocimiento, de una manera más interdisciplinar. Y bueno, básicamente esa es la idea de esta charla, dar un panorama acerca de otras obras de teatro, de otros autores que trabajan con la ciencia y con la escena, y algunas de mis experiencias también. Claro, y demostrar también que la ciencia, la literatura, la ciencia y el teatro, la escena no están tan desvinculadas, que No, puede haber puntos en común. sí, totalmente. Yo creo que la ciencia y el arte tienen muchos puntos en común. A veces, por determinadas razones, los vemos como algo muy separado, pero yo creo que, bueno, una mente abierta se necesita en los dos campos, digamos, como para avanzar en la ciencia, para avanzar o proponer nuevas cuestiones en el arte o en la escena en particular. Así que, bueno, la cuestión es buscar esos puntos y potenciarlos, que es lo que, bueno, más me ha preocupado a mí a lo largo de mi carrera, digamos. Así que yo trabajo también, soy dramaturga y escribo obras que no tienen que ver con la ciencia específicamente, pero bueno, tengo una buena parte de mi producción está destinada a estos temas de la Claro. ciencia. Roxana, ¿cómo es la participación del público? Ahí se arma, digamos, se genera rápidamente ese ida y vuelta, ese feedback entre, en el caso tuyo, con la audiencia. Bueno, en algunos casos es promovida, digamos, porque hay debates posteriores a las funciones, en otros casos no, pero particularmente yo me quedo más que contenta si la gente se va con curiosidad. Es decir, me parece que lo más importante es despertar la curiosidad, el interés en algún área la que uno no conocía demasiado o conocía poco. Es decir, que salga una persona de una función y se vaya a buscar, aunque sea en Google, una palabra o algún concepto que quedó dando vueltas, me parece que ya es un montón para acercar los públicos y la ciencia, digamos. Claro. Las personas que tenemos un conocimiento o que trabajamos en ciencia con los que no trabajan en ciencia, que de ninguna manera podemos pensarlos como que son personas que no tienen conocimientos o que no tienen cultura científica, sino que tienen otro tipo de conocimientos. Entonces claro. Esa conjunción es importante. Y también se da el caso de que mucha gente piensa que no puede haber puntos en común entre la ciencia y el arte. Y a lo mejor nunca aprovechó a lo mejor un espacio como el que vos estás ofreciendo, una charla como un taller como el que vos estás ofreciendo, como para interiorizarse. Sí, tal cual. Es bastante común y y mucha gente también tiene como cierto temor al conocimiento científico, como que es algo demasiado elevado, algo a lo que no puede acceder, y de verdad que todos tenemos derecho a acceder a la ciencia además. No solo tenemos la capacidad, sino además el derecho, porque la ciencia tiene que ser democratizada, las personas tienen que, es decir, la tecnociencia, como se conoce en la actualidad, influye enormemente en la vida de todas las personas, en nuestro futuro, en el futuro planetario, en el futuro de la humanidad. Entonces es necesario que la gente se acerque de alguna manera a la ciencia. Claro. Y que la ciencia se acerque a los públicos, a todos los públicos que sea necesario. Claro. Roxana, ¿facilita la virtualidad este tipo de charlas o es más interesante cuando es una charla ya de manera presencial, sea en el espacio de la biblioteca o en otros espacios donde vos has dado charlas?
Sí, yo creo que la virtualidad nos trajo, por ejemplo, esta posibilidad de asistir a charlas que de otra manera, si tuviésemos que habernos trasladado, hubiese sido imposible. Eso es algo, me parece, que llegó para quedarse, es una ventaja enorme que hemos encontrado en esta circunstancia desgraciada, digamos. Está esta ventaja. Yo creo que la mayoría de las actividades de ahora en más van a ser mixtas. A mí la presencialidad me gusta, por supuesto, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Nos costó inclusive acostumbrarnos a estas pantallas y a estar con tanta distancia. Pero hay una parte que sí es muy importante y es la posibilidad de acceder a cursos o talleres que antes no podíamos hacer si no nos trasladábamos. Claro. Y que en ese sentido es bienvenido, me parece bueno. Y viendo estas ventajas, en algunos casos la virtualidad llegó también para quedarse. A mí me parece que sí, al menos un régimen mixto me parece que va a ser bastante común de ahora en más. Inclusive el tema, bueno, para los científicos, ¿no? Los congresos, que siempre fueron muy caros desde todo punto de vista, no solo de la inscripción, sino trasladarse, vivir en otro lugar, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, hay un montón de congresos a los que uno puede asistir en forma gratuita. Claro. Eso es muy bueno. Sí, sí, es un momento también para buscar algo positivo de tanta negatividad que tiene una pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Esto es importante y ver la posibilidad. Este taller virtual va a ser el próximo día jueves, 26 de agosto a las 4 de la tarde, en el espacio de la biblioteca. Obviamente se va a transmitir por la página web de la biblioteca y también por la página de Facebook de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Roxana, agradecerte por esta charla. ¿Algo más que vos quieras aclarar, agregarle a lo que estuvimos hablando? No, solamente que los espero que estén interesados, me parece que va a ser muy divertido, inclusive estas actividades que propongo amplían mucho el espectro, digamos, de hasta dónde podemos llegar con la ciencia, con la escena y con las dos cosas juntas. Así que les espero. Roxana Aramburu, gracias por estos minutos con la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias. Muy bien, punto final para el idas y vueltas del día de hoy. Nos reencontramos próximamente, siempre llevándole la actividad que desarrolla el Congreso de la Nación y puntualmente el espacio de la Biblioteca del Congreso. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.